Un ministro que se preocupa por las iglesias. Bendiciones, mis hermanos. Hoy vamos a leer con oración 2 Corintios capítulo 2 del 12 al 13, que dice: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias, Señor, porque el apóstol estaba trabajando para ti, estaba trabajando en el evangelio, abriendo iglesias. Sí, hablando de ti, Señor, a todas las naciones. Sí, aunque él estaba en Troas y se le había una puerta para tu predicación, él no tuvo, Señor, él no tuvo ese paz en su espíritu, Señor, porque había escrito también la primera carta a los Corintios. Sí, él estaba exhortando en ese momento la iglesia en Corintios, Señor. Por eso necesitamos, Señor, muchas veces ser exhortados, cada uno de nosotros, Señor, para poder entrar en la línea correcta que eres tú mismo, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Oh, Señor Jesús, así que el apóstol, Señor, partió de ahí, Señor, para encontrarse con Tito, para saber cómo habían tomado los corintios ese mensaje. Así debemos hacer nosotros también, Señor. Cuando no tenemos paz en nuestro espíritu, Señor, debemos buscarte a ti, Señor. Debemos buscar las cosas que son de arriba y no las de la tierra, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque eso nos ayuda, Señor, a crecer individualmente y colectivamente, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Un ministro que se preocupa por las iglesias. El apóstol fue y es un ministro del nuevo pacto, ¿sí? O sea, él era guiado por el Espíritu de Dios, así como usted y yo también nos somos guiados por el Espíritu vivificante, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que Pablo se preocupaba por las iglesias. Vemos que en la primera carta a los Corintios fue un mensaje bastante fuerte de exhortación, ¿sí? Tratando innumerables problemas que existían allí, entre algunos el de división, ¿sí? O sea, como lo vemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13, que dice: Y unos decían, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Pablo, y otros incluso, yo soy de Apolos. Asimismo, había un grupo que decía ser de Cristo. Sabemos que aquí había un problema de división, ¿sí? Había un problema bastante fuerte, ¿sí? Otro caso que se menciona fue el de un hermano que mancilló el lecho de su propio padre, o sea, es decir, tomó la mujer de su padre como suya. Y los ancianos que estaban en la iglesia en Corintio no trataron el problema seriamente, o sea, por eso vemos que el amor de Pablo por las iglesias, sí, él tomó ese asunto y la iniciativa para tratar el caso personalmente, sentenciando en su espíritu al autor de ese hecho, sí, al que había hecho ese acto. O sea, que dijo que fuera entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Eso lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 5, del 1 al 5. ¿sí? Por eso vemos que Pablo escribió esta carta muy pesada a los corintios. Y pues a nosotros también, porque nos exhorta. Vemos que hay al menos 11 problemas registrados en esa epístola. Y hay 11 problemas registrados en esa iglesia, en Corintios. Sin embargo, ellas tenían a Cristo. Nosotros también tenemos a Cristo y muchas veces estamos llenos de problemas, ¿sí? Por eso vemos también que el apóstol ve 20 aspectos positivos registrados en la epístola a los Corintios, ¿sí? O sea que tenemos 2 aspectos positivos por cada situación negativa. O sea, la pregunta que nos hace el Señor hoy es: ¿cómo está el lugar donde nos reunimos? Al parecer no hay tantos problemas, ¿o sí? O sea, no nos quedemos con los aspectos negativos, o más bien disfrutaremos de Cristo. O sea, Cristo es la solución. Si alguien viene a hablar de cosas negativas, invitémoslo a orar, a invocar el nombre del Señor. Digámosle: hermano, abramos la Biblia y le damos en oración con algunos versículos. O sea, disfrutemos de Cristo. De esta manera, ese hablar negativo será pues espantado y nos guardaremos al Señor y disfrutaremos al Señor, ¿sí? Por eso, aunque la carta a los Corintios fue un mensaje fuerte, como lo dice la palabra, ¿sí? O sea, la obra del Señor es pasada por fuego, y como fue edificada con oro, plata y piedras preciosas, o sea, con el Padre, Hijo y el Espíritu fue para edificación. Por eso vemos que los corintios más adelante tomaron el mensaje, ¿sí? Recibido por el apóstol, y se arrepintieron y siguieron al Señor. Ahí fue donde fue pasada por fuego la obra del apóstol, ¿sí? O sea, pero sin embargo, en ese momento Pablo había quedado muy
se había quedado pensando, mejor dicho, ¿cómo será que los hermanos recibieron mis palabras? ¿Habré sido demasiado duro con ellos? Día a día la preocupación de Pablo aumentaba por tener alguna respuesta, porque había sido Tito el mensajero de esa carta, ¿sí? Y él estaba muy demorado en traer noticias. Sí, la palabra nos muestra que el apóstol estaba en Troas en ese momento, sí, y se le había abierto una puerta para la predicación del evangelio, pero él no tuvo tranquilidad en su espíritu y por eso fue en busca a encontrarse con Tito en el camino, así que partió para Macedonia. Eso nos muestra que el amor de Pablo hacia las iglesias, ¿sí? En la iglesia en Corintio, es, fue la preocupación de saber noticias de cómo habían recibido la iglesia en Corintio esa carta, ¿sí? O sea, vemos la alegría de Pablo al encontrarse con Tito, ¿no? Eso lo vemos en 2 Corintios 5 al 7 que dice, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, de conflictos, dentro de temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, vemos aquí que Pablo fue aliviado con la llegada de Tito, ¿sí? Y Tito les contó que ellos habían recibido la carta y como el pecador se había arrepentido, ¿sí? Ese fue el contexto con el que Pablo escribió la segunda carta a los Corintios. O sea, así hoy por hoy también ese es nuestro corazón, ¿sí? Debe ser el corazón de un ministro del nuevo pacto, alguien que se preocupa por la situación de cada iglesia y de cada hermano. O sea, debemos pedirle al Señor que seamos esos ministros. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque por medio de tu palabra podemos entender un poco cómo es el hablar tuyo, Señor, por medio del apóstol. Tenemos muchas enseñanzas, Señor, por eso pedimos, Señor, en esta mañana que cada uno sea abierto a tu palabra, a tu evangelio, Señor, y que podamos encontrar esa paz que proviene de ti. Oh, Señor Jesús, gracias te damos por cada uno de los oyentes en esta mañana. Oh, Señor Jesús. Amén, mis hermanos, Jesús es el Señor.